Acompáñame, por favor, inclinando su rostro, cerrando sus ojos, abriendo su corazón. Padre Santo, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros, por lo bueno que sigues siendo con nosotros y sabemos que seguirá siendo con nosotros bueno hasta el final de nuestros días, Señor. Le damos la bienvenida a tu presencia a este lugar que tú has constituido para que esta tu iglesia se reúna aquí para rendirte culto, darte la honra y la gloria que solo tú te mereces. Gracias, Señor. Pedimos que tu presencia se manifieste en medio de las alabanzas de tu pueblo. Pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Queremos hacer las cosas para ti con excelencia, con orden, con reverencia, Señor. Postrarnos ante ti con nuestros corazones contritos y humillados, Señor, y a la vez gozosos de estar en tu presencia siempre, Señor. Recibe, pues, estas alabanzas que lleguen a tu trono de gracia, con olor grato, como una ofrenda, Señor, con aroma, con peso, Señor, pues las cantamos con nuestros corazones dispuestos, Señor, en espíritu y en verdad. Te damos honra y te damos gloria. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Todos decimos amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y comenzar a adorar a nuestro Dios. Bueno, pues entonces vamos a la Escritura, hermanos. Estamos estudiando el tema de escatología. Y la vez pasada hicimos como una pequeña pausa, si usted se acuerda, para estudiar este escenario tan maravilloso, tan extraordinario que nos pinta la Escritura en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, donde está el trono celestial con una dinámica y una liturgia y un montón de cosas que suceden ahí. Hicimos esa pausa con un propósito, ¿no? Y lo que dimos la vez pasada es que la visión que tiene Juan, si usted se acuerda, es la de un consejo convocado por Dios. Y vemos varios de estos en la Escritura, lo vemos en el libro de Job, en el libro de Daniel y en varias situaciones en la Escritura, donde Dios convoca a su consejo celestial, y es para juicio, ¿verdad? En este caso es el juicio final de todos los habitantes de la tierra en sí, ¿no? Y lo que a mí me maravilló y se los comuniqué a ustedes es que a pesar de ser lenguaje legal, ¿verdad? Hay una liturgia ahí, un ritual de una adoración súper extraordinaria que ocurre en medio de toda esta dinámica legal, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que dijimos, esta es mi opinión personal, ¿no? Aunque el lenguaje es legal, aunque hay un propósito por el cual se convoca a este consejo, donde está Dios, sí y sí hay que adorar. Donde está Dios se requiere adoración y esto no es negociable. Y por eso es que yo creo que todas estas cosas suceden, ¿ok? Entonces, vimos específicamente los 24 ancianos, como ellos son los que, dijimos, marcan el ritmo de toda la dinámica que hay ahí, ¿verdad? De todos los movimientos. Ellos cantan, ellos se postran, colocan coronas, son profetas, son intérpretes, dan consejos, consuelan, en fin, tienen una variedad de funciones, ¿no? Y al final, el propósito de todo esto es comparar la liturgia o el ritual. Una liturgia es un ritual, eso es lo que significa, ¿no? El ritual terrenal que hacemos nosotros aquí en este santuario, ¿verdad? O en cualquier iglesia debe ser así. Dije que debemos reflejar al mayor grado posible lo que sucede en el celestial. Y
vuelvo a exhortar a que tratemos de reprogramarnos en esto, ¿verdad? Cada vez que venga un jueves o un domingo, usted se prepara mentalmente, ¿verdad? Espiritualmente, para venir aquí a rendirle honra al Señor. ¿Okay? Y eso es lo que quiero que interioricemos nosotros y aprendamos, que aquí venimos a adorar al Señor, aquí venimos a rendirle culto, honra y gloria. No es una asamblea legal, ¿no? Porque sabemos que la iglesia, la palabra eclesía en griego, eso es lo que significa asamblea. Somos una asamblea local que es convocada. Sí, claro, es convocada con un propósito. ¿Para qué? Pues para adorarle, para rendirle culto, honra y gloria, para estudiar su palabra, para edificarnos. Y no es muy diferente, la única diferencia de lo que está sucediendo en este santuario celestial es que es juicio. Nosotros aquí no juzgamos a nadie porque el único juez es Dios, ¿no? Entonces, pero en todo lo otro debe ser lo más cerca posible. Y a lo que me refiero aquí es de corazón, ¿no? De una manera espiritual, venir en reverencia, con seriedad, venir a rendirle el honor a quien honor merece, ¿no? Y espero que hayamos aprendido esto y de aquí en adelante trabajemos en esto, hermanos. Que aprendamos a llegar temprano a los servicios. Que cuando empiece el servicio, pues empezó el servicio y todo el mundo afine sus oídos, sus corazones. Preparémonos para la alabanza inicial y entendamos lo que está ocurriendo aquí, porque el Señor está aquí, hermanos. ¿Usted lo cree que el Señor está aquí? Amén. Pues entonces hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con orden, hay que hacerlo con la mayor o la mejor excelencia posible. ¿Ok? Bueno, ahora continuamos entonces con el capítulo 6 y aquí empieza el juicio. Este es el capítulo donde finalmente el Cordero que venció empieza a desatar los sellos del rollo. Hoy solamente vamos a cubrir 5 sellos. Ahora, les voy a advertir desde ahora que lo vamos a hacer de una manera muy general, yo diría hasta superficial en cierto grado. No vamos a profundizar mucho en esto, todavía no, porque faltan cosas, faltan más, no solamente faltan 2 sellos más, pero faltan los 144,000, faltan las 7 trompetas y una serie de cosas que creo que van hasta el capítulo 11, si no me equivoco, quizás el 12, que tenemos que exponer de manera general para que entiendan el significado de todo y después les prometo, les doy mi palabra, que vamos a conectarlo todo, vamos a ver la cronología de los eventos, vamos a profundizar más lo que significan estas cosas. Y voy a dar mi posición en muchas de ellas, ¿verdad? Así es que me tienen que tener un poco de paciencia, porque si lo damos profundamente ahora, lo tengo que volver a repetir después, porque se repite mucho, ¿verdad? Hay muchas imágenes y muchos simbolismos. Así que por hoy vamos a ver los sellos, las características de los sellos, ¿ok? En algunos casos, qué significan. Y después seguimos progresando y vamos a conectarlo todo. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Bueno, lo primero, aquí empiezan sus notas. De hecho, hice unas correcciones de última hora ahí en las notas, así que si hay algo que no cuaja, me dejan saber, ¿ok? Son juicios decretados sobre la tierra. Eso es un concepto muy general. Y de hecho todas las escuelas de pensamiento pues así lo ven. Son juicios que son decretados sobre la tierra, ¿no? Bueno, ocurren secuencialmente. Esta es mi opinión y la opinión de muchos, pero hay algunos que no creen esto, que no ocurren secuencialmente, que no es hasta que se abre el último sello que todo ocurre, ¿verdad? Yo no lo creo así. Yo creo que el lenguaje es muy claro, que mientras vayamos leyendo y viendo, ¿verdad?, que todo ocurre de una manera secuencial, o sea, uno detrás del otro, ¿no?
Y vamos a ver cómo las consecuencias van empeorando a medida que se va abriendo cada sello. Este tiempo, en este momento, se le llama el tiempo de angustia o el comienzo del tiempo de angustia, más específicamente en el Antiguo Testamento, el tiempo de angustia de Jacob. En el Nuevo Testamento es lo que se conoce como la gran tribulación, es la misma cosa. Ahora, hay escuelas de pensamiento que no creen que hay gran tribulación, sin embargo creen que estos son juicios, ¿no? Así que de cualquier manera son tiempos de angustia, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a ver. Se inicia este tiempo, ¿ok? Se inicia este tiempo. Por eso titulé este mensaje El comienzo del final, ¿ok? Es el comienzo del final. Muy bien. Ahora, algunos creen, como mencioné, que el primer sello que vamos a ver no es parte del tiempo de angustia. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero algunos los creen, ¿ok? Y cuando lo expliquemos, usted va a entender por qué, ¿ok? Algunos creen que el primer sello es la expansión del evangelio. No son tiempos de angustia, es como se expande el evangelio a través de toda la tierra. Ahí están los historicistas, los idealistas y algunos futuristas también, ¿no? Bueno, ya usted va a empezar a entender por qué estas escuelas de pensamiento que dimos bien al principio, le explicamos detalladamente, ¿verdad? ¿Por qué lo hicimos? Porque cada una de estas tiene interpretaciones, muchas de ellas diferentes en cada sello, ¿verdad? Y yo quiero que usted las aprenda y las sepa, las analice y usted puede estudiarlas y tomar su propia decisión, ¿verdad? Por supuesto, yo le voy a dar lo que yo pienso, ¿no? Bueno, vamos a ver los primeros 4 sellos entonces, los primeros 4 sellos. Y lo que vemos aquí es que los sellos se introducen con un lenguaje simbólico o figurativo, ¿no? Un lenguaje para describirlos en forma de caballos, ¿verdad? En forma de caballos. ¿Por qué se utilizan caballos? Pues no se lo puedo decir, ¿verdad? Pero eso fue lo que Juan vio. Y lo que nos describe la escritura, ¿no? Bueno, el primer sello, característica, conquista. Vamos a leer, dice, y vi cuando el Cordero, ¿quién los abrió? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo, el que venció, ¿verdad? El único digno de abrirlo, nadie más podría abrirlo. Estuve escuchando como una pequeña exposición de esto, precisamente hoy, que me llegó y dije, déjame escucharlo, a ver si cuaja con lo que dijimos, ¿verdad? Y precisamente la persona decía que el Cordero estaba ahí al lado del trono, a la diestra de la majestad, ¿no? Y era el único digno de quitarle el rollo, no quitárselo forzosamente, sino de tomarlo, ¿verdad? No había nadie más digno, no pide ni permiso, como dimos, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, y precisamente fue lo que dijo esta persona, así que me alegré mucho de eso, ¿no? Bueno, entonces dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, sal, esta es mi traducción, sal, o sea, sal. Las traducciones de muchos de ustedes van a decir ven o ven y mira, ¿ok? Ven y mira. Voy a explicar un poquito de esto, ¿no? Y dice el versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, ¿ok? Ese es el primer sello, y así se representa. Y su característica es conquista. Bueno, vamos a ver esto. Primero, uno de los 4 seres vivientes, el primero, ¿verdad? Y van a ver que los 4 sellos, los 4 seres vivientes tienen, ¿verdad? Un rol ahí, un papel, ¿verdad? Que están jugando. Ellos están dando la orden. Entonces, es importante entender que esta palabra, sal o ven, en la mayoría de los manuscritos no aparece el resto que muchas Biblias tienen, ven y mira.
No fue a Juan que le está diciendo ven, porque Juan ya está ahí. El Señor le había dicho, sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Ya Juan está ahí. Él no necesita ir a ningún lado para ver. Entonces, la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, creen que esto no fue para Juan. Por eso esas palabras o esa frase, y mira, no están en la mayoría de los manuscritos. Está en la Reina Valera, pero revisé muchas traducciones y no están ahí. Así que es importante entender que esto es un imperativo, es una orden que el primer ser viviente emite, sal o ven, ¿ok? Entonces, ahí es que sale este caballo blanco, ¿verdad? Un caballo blanco montado por alguien que lleva un arco. El arco es símbolo de conquista, ¿ok? El arco es símbolo de conquista. Interesantísimo que dice que le fue dada una corona a esta persona, a este jinete, ¿no? Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ojo, hermanos, esto es importante. La palabra corona, estefanos en griego, ¿ok? Es la misma palabra que utilizamos para las coronas de los 24 seres vivientes. Es la misma palabra que se utiliza para la corona que el Señor describe a la iglesia de Esmirna. El que venciere le daré la corona de vida. La misma palabra que Pablo utiliza para la corona, que Pedro utiliza para la corona, que Santiago utiliza, es la misma. Es premio, es galardón. Y se refiere a la guirnalda que recibían los atletas que competían y ganaban en sus respectivos eventos, ¿no? Así que es importante esta distinción, vamos a ver por qué en unos minutos. Así que este jinete se le da esta corona, ¿ok? Un premio, un galardón, una recompensa. ¿Por qué? Porque le fue dada autoridad para conquistar, ¿ok? Por eso esta corona representa una autoridad que le fue dada para que él conquiste. Aquí dice, ¿verdad? Que salió venciendo y para vencer. Y ahí es que está el retrato de conquistar. Este hombre tiene la corona de conquistador, digamos, ¿ok? Es un premio, una recompensa, un galardón. Yo lo veo como una autoridad que se le da a este jinete, ¿verdad? Para que vaya y conquiste, ¿ok? Y dice que salió venciendo y para vencer, ¿ok? Esas son las características de este primer sello. Ahora, ¿quién es el jinete y cuál es su función? Y aquí es que vienen las diferentes escuelas de pensamientos. Vamos a ver. Hay algunos que dicen que es Cristo, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo para nada con esto, se los voy a demostrar claramente, pero hay personas, eruditos bíblicos, comentaristas con grados de teología que creen que es Cristo, ¿verdad? Bueno, y lo que representa es que Cristo sale en este caballo a vencer, a expandir el evangelio hasta el fin de los tiempos. ¿Okay? Esa es una interpretación. La segunda, que es la que yo me apego, es la aparición inicial de lo que la Escritura, en un solo evangelio, en el evangelio de Juan, llama el anticristo, ¿verdad? En la primera epístola de Juan, se llama el anticristo. Es la única vez que aparece esa palabra ahí. Pablo le llama el inicuo, ¿no? El hombre de perdición, no sé, un personaje siniestro que va a aparecer en escena en el futuro, ¿ok? Y yo creo que esta es su entrada, ¿no? Su entrada al mundo. El caballo blanco, eso es lo que representa la puesta en escena de este personaje, que lo que lleva es un arco, no lleva armas, no dice que hace nada, simplemente que sale para vencer, ¿no? Y yo veo esto como un lenguaje de que este personaje va a conquistar los corazones de las personas, va a ser admirado, va a ser venerado, va a tener un carisma tremendo, ¿verdad? Y va a conquistar y muchos los van a seguir, ¿ok? Todavía no estamos en ninguna
en ninguna situación militar ni de guerra, eso viene después. Esta entrada es la entrada inicial. Este hombre va a ser admirado y va a ser político, va a ser un poco de todo, ¿no? Va a tener poder militar, va a tener fama, autoridad, y vamos a ver más tarde en otro de los capítulos que se le da una sede de gobierno a este personaje, ¿no? Y yo creo que ese es el jinete, ¿verdad? Ellos entendían perfectamente esto, ¿verdad? O sea, el simbolismo detrás de esto, cuando los militares, los generales romanos, venían de sus victorias en las batallas, entraban en un caballo blanco a la ciudad y todo era una algarabía y un júbilo y una celebración. Y yo creo que ese es el lenguaje que tenemos aquí. Así que este personaje va a entrar así al mundo, ¿no? Ahora, aquí vamos a volver a lo de la corona. Ya expliqué que la corona es premio para conquistar. Este personaje vence y conquista y no en esta situación en particular, no militarmente, todavía no, sino va a tener la admiración del mundo completo, ¿no? Y va a conquistar los corazones de las personas, ¿ok? Ahora, la palabra corona, como dije, es Estefanos aquí usada, pero hay otra palabra que representa corona y es diadema. Todo el mundo sabe lo que es una diadema, ¿verdad? Pues la diadema representa una corona real, de realeza, ¿ok? No es la corona que tiene este individuo, ¿ok? Por eso yo digo que no es Cristo. Cristo no tiene coronas Estefanos. Cristo lleva la corona del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no puede ser el Señor Jesucristo, ¿no? Otras alternativas que hay, pues, que es un conquistador que es bueno. Muchos, como dije, creen que es Jesús. O un conquistador militar, que eso sí se va a convertir este hombre en el segundo sello, como vamos a ver. Bueno, entonces, los historicistas, ¿qué piensan? Acuérdense que los historicistas asocian todo evento en Apocalipsis con un evento en la historia, un evento específico. Bueno, pues ellos lo asocian con lo que se llama la época de oro del Imperio Romano, donde conquistaron un montón de terreno y llegaron a tener todo lo que tuvieron los tres imperios anteriores, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, y mucho más. Y conquistaron un montón de tierras, ¿verdad? Y se expandió el Imperio Romano. Así lo ven ellos. El preterista, recuerden, el preterista es los que creen que ya todo esto pasó. Que todo esto pasó. ¿Cómo? Con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Todo lo que hay en Apocalipsis, ellos lo ven como culminando en ese año con la destrucción del templo, de la ciudad, etcétera, etcétera. Y estos son los que dicen que todos estos sellos que no ocurren secuencialmente, sino que cuando se rompe el último es que empieza una secuencia de eventos progresivamente hasta que llegar hasta la destrucción de Jerusalén. Así que eso es lo que ellos creen, ¿no? Ellos dicen que el jinete es Tito, el general romano Tito, que fue el general que estuvo al mando de las tropas romanas en el año 70 para destruir a Jerusalén y el templo, ¿no? El futurista, pues ya podemos imaginarnos, es una representación del anticristo, y esta es la interpretación que yo más, ¿verdad?, me apego. Yo creo que sí, que es la puesta en escena del anticristo. Y el idealista, recuerden, el idealista, los idealistas asocian estos con eventos en la historia, pero recurrentes, y vamos a ver que hay cierta lógica en los idealistas. Aquí se las voy a explicar un poco más tarde, ¿no? Así que, pero para ellos en este caso, estos son los que creen que significa la expansión del evangelio a través de toda la tierra y que Cristo es el jinete del caballo que viene a conquistar. Bueno, aquí viene mi opinión, ¿verdad? Me incluí ahí yo, ¿verdad? Bueno, no puede ser Cristo, como les dije, ¿verdad? Yo creo que representa un personaje que le vamos a llamar siniestro, ¿verdad?, que aparecerá en el futuro. Algunos dicen que ya está por ahí, ¿no?
Razón, ¿por qué? Porque Cristo, como expliqué, no lleva estefanos, no lleva corona, lleva diadema de realeza. Y lo vamos a ver más tarde en Apocalipsis, que cuando aparece el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tiene diademas en su cabeza, ¿no? Así que Cristo no lleva corona. A Cristo no hay que darle corona, ¿verdad? No hay que darle un premio al Señor. A pesar de que es el Cordero que venció, ¿quién le va a dar un premio al Señor, verdad? Él dice, si yo doy mi vida, a mí nadie me la quita. Yo la di porque la quise dar, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Por el consejo sabio de su soberana voluntad, Él fue a la cruz. Él lo hizo porque quiso hacerlo. No es para ganarse un premio, ¿no? Bueno, y fíjese que la corona le fue dada. Entonces, al Señor no se les da corona. Entonces, Dios es el que da esta corona. Dios es que le permite a este personaje que conquiste. Y como ya vimos, el Señor no tuvo que pedir permiso para tomar el rollo. El Señor Jesucristo no le tiene que pedir permiso a nadie ni a nada para hacer lo que Él quiere hacer. Él y el Padre son completamente uno, tienen la misma voluntad, hacen lo mismo. Eso lo vimos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Lo que el Padre hace, yo lo hago, ¿verdad? Lo que el Padre ve, yo lo veo. O sea, son una persona, ¿no? Y por supuesto, vimos que este imperativo fue, ven. Usted me va a decir a mí que un ser viviente le va a dar una orden al Señor Jesucristo. ¿Quién se atreve a darle una orden al Señor Jesucristo? A ver, especialmente en el trono celestial, ¿verdad? Si alguien se atreve, queda fulminado en esos momentos. Así que no puede ser el Señor. El Señor no tiene que obedecer a nada ni a nadie. Él es soberano, Él es el mero, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que obedecerlo. Y como vamos a ver, el carácter de Cristo no armoniza con los otros tres jinetes. Hay una conexión, tienen cosas en común. Y no puede ser Cristo porque los otros tres jinetes no son muy amigables, que digamos, como vamos a ver, ¿verdad? Entonces, mi postura es definitivamente que no es Cristo, sino es un personaje que se va a introducir y va a ir cambiando, va a ir mostrando lo que realmente es a medida que veamos aquí los sellos, ¿no? Ahora, como dato personal aquí, yo sí creo que hay cierta alusión a la destrucción de Jerusalén en el libro de Apocalipsis, ¿no? Yo creo que algunos de estos eventos sí lo podemos asociar con eso. Pero como siempre he dicho, esto fue un botón de prueba, una sombra de algo que vendría en el futuro y vendrá porque no ha ocurrido todavía. Mucho, mucho mayor. Esto lo vemos mucho en la Escritura, muchísimo, ¿verdad? Botones de pruebas, sombras. A veces las personas dicen profecías de doble cumplimiento, que a mí no me gusta describirlas así, ¿verdad? Pero es lo que yo veo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? La Escritura es muy clara y vamos a mostrar esto a su debido tiempo. Se los voy a demostrar a su debido tiempo. A Jerusalén sí le llegó el juicio. Dios juzgó a Jerusalén por haber rechazado al Mesías. Eso está claro en la Escritura. ¿Okay? Y Dios va a juzgar al mundo por la misma razón, por haber rechazado al Mesías. El juicio y la justicia de Dios se van a cumplir, porque Dios es perfectamente justo. Y así como hizo juicio con Jerusalén por lo que hicieron, así va a juzgar a la tierra por lo que están haciendo los hombres. ¿Ok? Así que la analogía es perfecta, en mi opinión, ¿no? Muy bien. Segundo sello, la característica aquí, bueno, o características, guerras, contiendas y conflictos, ¿ok? Guerras, contiendas y conflictos, lo leemos aquí. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, sal o ven, ¿ok? Y salió otro caballo rojo encendido. Algunas traducciones dicen rojo solamente, no. Es rojo al rojo vivo, ¿no? Y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros. Y le fue dada una gran espada. ¿La espada es símbolo de qué?
de guerra, ¿verdad? Bueno, pues aquí viene el segundo ser viviente a dar una orden, ¿verdad? Son imperativos. El caballo es rojo, ya cambia de color de blanco a rojo, y como dije, al rojo vivo. Esto tiene un significado, como ya se pueden estar imaginando ustedes. Y al jinete se le da autoridad también. Se le da autoridad para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, es decir, para hacer guerra. ¿Okay? Ojo, hermanos, porque todo permitido bajo la soberanía de Dios. Dios está en control. Ahí está el Cordero, ahí está el que está sentado en el trono, y ellos saben exactamente lo que está pasando. Y ellos están en control de todas las cosas y están dando permiso que sucedan todas estas cosas. Así que no hay por qué estar ansiosos, ni qué va a pasar, y qué sé yo qué. Dios está en completo control. Amén. Muy bien. Ahora, una pregunta que yo me hice aquí, y voy a explicar por qué la hago en unos minutos. ¿Cuántas veces no ha habido paz en la tierra aún estando la iglesia presente? ¿Usted cree que hay paz hoy en día en la tierra? Nunca ha habido paz, nunca ha habido, y la iglesia siempre ha estado presente, ¿ok? Por siglos y siglos, desde hace 2000 años para acá, siempre ha habido guerras, rumores de guerras, cosas terribles que han sucedido y la iglesia ha estado presente, ¿ok? Han habido conquistas por medios militares en nuestra... Bueno, quizás no en nuestra época, pero más cerca de nosotros tuvimos 2 guerras mundiales terribles. Murieron millones, cientos de millones de personas. Y la iglesia estaba ahí. La iglesia estaba ahí. Y esta es la razón por la cual digo eso. No hay por qué pensar que la iglesia no estará presente durante este tiempo. Si lo ha estado en los demás tiempos, ¿verdad? Que esa es mi posición personal, ¿no? La iglesia va a pasar por tribulación, hermanos, créanme. Bueno, entonces, esto representa un periodo en esta tribulación, este periodo de tribulación, de guerras, ¿okay? Conflictos, no va a haber paz, ¿okay? Y claro, ¿qué hacen los hombres en la guerra? Pues se matan unos a otros, ¿no? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Bueno, el historicista dice que estas son las guerras civiles durante el Imperio Romano, durante esos años que están ahí. Hubo unas guerras tremendas internas en el imperio. El color rojo, y yo creo que aquí están en lo correcto, representa conflictos, ¿no? Representa sangre, ¿ok? El preterista, interesante, como ellos creen que todo culmina con la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, cuando dice aquí que le fue dado quitar la paz de la tierra, la palabra tierra ellos la sustituyen la paz en Israel. La tierra ellos lo ven como Israel, ¿verdad? Y eso es lo que ellos creen por su posición, ¿no? Y empieza aquí el conflicto judeo-romano empezó desde Galilea, en el norte, y se fue expandiendo hasta que llegó a la misma Jerusalén, ¿no? El futurista, pues, es el comienzo de la gran tribulación. Ahora, como dije, yo creo que podemos armonizar estas dos posiciones, ¿okay? Podría ser que sí, que está aludiendo a lo que va a culminar en la destrucción de Jerusalén, pero como dije, es solo un botón de prueba de algo mucho peor que va a venir en el futuro, ¿no? Y el idealista, pues en la historia, eventos recurrentes, todas las guerras, todas las veces que ha habido guerra en el mundo, y mire que ha habido muchas guerras, y todavía hay guerras, ¿verdad? A través de la historia, es lo que representa esto, ¿no? Si vamos a resumir la posición idealista es esta. La historia del mundo es el juicio del mundo. Los idealistas ven que todo lo que sucede, guerras, hambres, pestes,
calamidades en el mundo es parte del juicio de Dios hacia el mundo. ¿Okay? Y van eventos recurrentes en la historia. Ellos lo ven así. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? Ok. Bueno, el tercer sello, ¿cuál es la característica? Bueno, aquí hay un impacto económico. ¿Okay? La economía se va a afectar tremendamente, escasez, una inflación como nunca la hemos visto. ¿Okay? El color de este caballo es negro, lo leemos aquí. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, sal o ven, y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, se le da una balanza, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 cuartillo de trigo por 1 denario y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Bueno, ¿qué significa todo esto? Lo vamos a explicar. Realmente es muy claro si prestamos aquí atención, ¿no? Entonces, cambia de color el caballo, una vez más, ¿ok? Blanco, rojo, negro. Una vez más, se emite una orden para que salga este caballo con este jinete, que se le da una balanza. Y esta voz que dice 1 kilo de trigo y 3 kilos de cebada, ¿verdad? Como 2 libras, digamos 2 libras de pan, ¿verdad? Y 6 libras de cebada, ¿no? Por 1 denario. Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? 1 denario era el salario de 1 día. Y yo quiero que usted entienda que en esa época no habían beneficios marginales. Se trabajaba de sol a sol. ¿Okay? Y los judíos trabajaban 6 días a la semana y los gentiles 7. ¿Okay? Así que no había vacaciones, no había día por enfermedad. Y se trabajaba duro y fuerte y se le daba 1 denario a la persona. ¿Okay? Mantenga esto en su mente. Y la conclusión es todo un día trabajando para comprar muy poquitas cosas. Y cosas esenciales como el trigo y la cebada eran artículos comunes, no eran cosas caras, no eran cosas de lujo, eran artículos que se compraban frecuentemente, ¿verdad? Que todo el mundo tenía. Pero ahora va a haber tanta escasez y la inflación va a ser tan extraordinaria y tan grande que el sueldo de 1 día de trabajo te va a dar solamente para comprar un poquito, 2 libras de pan, imagínense. Bueno, ahora, añade aquí, no dañes el aceite ni el vino. Bueno, en esta cultura estos eran cosas de lujo. De hecho, hasta el día de hoy, en la cultura mediterránea, el aceite de oliva es el oro líquido. El oro líquido es el aceite de oliva, ¿no? Y se utilizaba para muchas cosas en esta época. Estos eran artículos de lujo que ya de por sí eran muy caras. ¿Ok? Así que, ¿cuál es el contexto y lo que se está comunicando aquí? Las cosas básicas y elementales del diario vivir iban a estar muy caras, al mismo nivel de las cosas de lujo. ¿Ok? De las cosas de lujo. Déjenme decir algo, mis queridos hermanos. Para mí yo creo que ya estamos ahí. Mire que las cosas están carísimas. ¿Usted no cree, hermano? Ahora, las cosas de lujo, lo que sucede es cuando hay inflación, cuando hay escasez de cosas, pues se ponen más caras las cosas. ¿Usted se acuerda de la pandemia? En mi país, en Puerto Rico, que los huracanes pasan por ahí, ¿verdad? Y cuando pasa un huracán es un desastre, se va el agua, se va la luz y la gente empieza a buscar hielo y empiezan a vender hielo. Y yo no sé, pagan hasta $20. Bueno, en esos tiempos, en los tiempos del huracán María, $20, $30 por una bolsita de hielo, ¿verdad?
Y porque se va el agua y necesitan hielo, se va la luz, quieren enfriar las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí. Ahora, las cosas de lujo, como nadie las compra, no hay escasez y siguen al mismo precio, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos aquí en este sello, ¿no? Bueno, el historicista aquí lo ve como una opresión fiscal que sí sucedió durante el Imperio Romano, ahí por el tercer siglo, y lo que hizo el Imperio Romano aquí es que le puso valor a las frutas y a las verduras, ¿verdad? Digamos, a las manzanas valen tanto y las lechugas valen tanto, ¿verdad? Y para pagar impuestos le puso altos impuestos a las personas y las personas podían pagar con verduras, ¿no? Y eso es lo que ven los historicistas aquí. Y los preteristas, pues obviamente en esta guerra judeo-romana que duró 7 años, hubo mucha hambre, mucha escasez de comida, ¿verdad? Y todas estas cosas. Aquí pues no estoy muy de acuerdo con los preteristas, pero eso es lo que ellos piensan. Sí, la guerra fue terrible, pero quizás esto fue para los judíos, ¿verdad? Quizás la escasez fue para los judíos, pero para los romanos no había ninguna escasez, ¿verdad? Así que, pero bueno, es lo que ellos piensan ellos, ¿no? Claro, el futurista en el tiempo de la gran tribulación, pues va a suceder esto. Cuando hay guerras, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial había escasez de todas las cosas, hermanos. De todas las cosas, y todo estaba carísimo. Y hay una inflación tremenda, ¿verdad? Y eso es lo que va a suceder, ¿no? Y de nuevo el idealista, pues lo mismo, ¿no? Todas estas cosas, el hambre, la escasez, las inflaciones han ocurrido a través de toda la historia. Y cada vez que ocurre una cosa de esta es un juicio de Dios para el mundo. Así lo ven ellos, ¿no? Bueno, el cuarto sello, característica, muerte. Dice, y cuando abrió el cuarto sello, recuerden, es el Cordero que está abriendo los sellos, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, sal, ¿verdad? Una vez más, o ven. Y miré, y aquí un caballo pálido, ¿okay? O amarillo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades seguía tras él, y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Aquí hay 4 cosas, escuche bien. Espada, que es guerra. Hambre, pestilencia, que es enfermedad, ¿verdad? Y por las fieras de la tierra. Esta es bien interesante, ¿verdad? Bien interesante. Así que este es el cuarto sello. La característica es muerte. Ahora, la muerte aquí viene como resultado de todo lo que está sucediendo. Las guerras, el hambre, ¿verdad? Vienen enfermedades y empieza a morir la gente, ¿no? El color del caballo vuelve a cambiar. Ahora es amarillo pálido, no es un amarillo bonito. Es pálido, como el color de un muerto, hermanos. ¿Okay? Eso es lo que significa esto, ¿no? De un cadáver. Y el jinete era la muerte o el ángel de la muerte, si le quiere llamar. Y lo interesante que dice aquí, y el Hades le seguía. Ahora, el Hades es en griego, es el Seol, en hebreo, que es el lugar de los muertos. ¿Okay? Bueno, pues usted se puede imaginar, la gente está muriendo y el Hades está ahí recibiendo los muertos. Ese es el simbolismo que hay aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Están muriendo muchas personas. Una vez más, se obedece una orden, esta vez del cuarto ser viviente, y una vez más se le da autoridad para matar a una cuarta parte de la población de la tierra. ¿Okay? Ahora, el concepto aquí es que no todo sucede, estas muertes suceden al mismo tiempo, ¿no? Son muertes que bajo condiciones normales jamás sucederían. Son resultados de todos estos conflictos y todas estas calamidades que van a suceder en ese tiempo, ¿no? No suceden, imagínense, una cuarta parte que mueran en un solo evento. No es así, ¿no? Es el resultado de todas las calamidades
del presente, guerras, hambres, pestilencias y por las fieras, por los animales. No le despierta la curiosidad esto. ¿Cómo que la gente va a morir por las fieras, verdad? Ahora, les voy a dar un pasaje. Si usted tiene su Biblia, sígame ahí, por favor. Vamos a leer, Ezequiel capítulo 14, versículo 21, nos dice lo siguiente. Por lo cual así dice Adonai Yahvé, cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén, fíjese, contra Jerusalén, mis 4 juicios terribles: la espada, el hambre, las bestias feroces, ¿okay?, para cortar de ellas a hombres y bestias. Entonces ahí vemos en Ezequiel estas mismas cosas. Por eso los preteristas dicen, esto aplica a Jerusalén. Y sí, quizás lo podemos aplicar, ¿no? Ahora, ¿alguien tiene una opinión por qué las fieras del campo van a ser utilizadas? ¿O cómo se va a ver esto, verdad? En este tiempo que las fieras del campo, los animales salvajes, van a participar en matar a gente, ¿verdad? Hay escasez de comida, no hay nada, los animales tienen que comer, ¿verdad? Tienen que beber, y todas estas cosas, o sea, no sabemos cómo se va a ver esto, pero a lo mejor pues va a haber, los animales van a estar sueltos porque ya nadie se va a encargar de ellos y van a estar por ahí, ¿verdad? Y está la manada de coyotes hambrientos, y si lo ve usted por ahí, cuídese, porque, ¿verdad? Entonces, eso por ahí yo lo veo, ¿verdad? Los animales también van a participar de esta manera, ¿no? Ahora, pero todo es permitido por Dios. Dios lo quiso así. Dios envió estas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, el historicista ve esto como el periodo entre estos años que fue terrible en el Imperio Romano. Se dice que morían 5,000 personas diarias. 5,000 personas. ¿Usted se imagina? Tremendo, ¿verdad? En el imperio, lo que constituía el Imperio Romano, que era el mundo conocido de esa época, ¿no? Era gigantesco, ¿no? Cubría muchos países. El preterista, por eso le leí Ezequiel 14:21, pues cree que esto aplica a Jerusalén, ¿verdad? Juicio sobre Jerusalén. Ahora, no sé, no tengo detalles de la guerra. Hay un libro del historiador Flavio Josefo que habla de esta guerra, y ahí a lo mejor ahí hay detalles. Yo no lo he leído. A lo mejor ahí sí las fieras, las bestias salvajes, pues participaron también, no sé. Pero bueno, eso es lo que cree el preterista. Claro, ya vimos que menciona Ezequiel estas 4 cosas, ¿verdad?, a Jerusalén. Y el futurista, pues claro, son calamidades que ocurrirán en la primera parte de la tribulación. Está empezando la gran tribulación, ¿ok? Y como vamos a ver después, un periodo de 3 años y medio, ¿no? El idealista, ¿verdad?, una vez más, el caballo y el jinete representan la muerte como una combinación de todos los sellos. Como dije, esto ocurre por lo que está pasando, ¿verdad?, por las guerras, por la escasez, por el hambre, ¿okay?, por los eventos, se matan unos a otros. Y ha habido guerras. Bueno, si tomamos de 2000 años para acá, como expliqué, ha habido guerras, pero por todos lados. Ha habido hambre, ha habido pestes a través de toda la historia. Y de nuevo el idealista dice, eso es lo que está diciendo Apocalipsis, que esto va a ocurrir de manera recurrente a través de la historia del mundo, ¿no?, hasta que llegue el fin. Ahora, como dato interesante, aquí tienen la cifra. En la actualidad, una cuarta parte de la población serían 2,000 millones de personas. 2 billones de personas. ¿Okay? Increíble, ¿verdad? Así que, y cuando suceda esto, a lo mejor es más, porque la población va a aumentar, ¿no? Va a ir aumentando. Ahora, interesante hasta aquí, ¿verdad? Hasta el 4.º sello vemos cómo los caballos van cambiando de color,
y esto yo lo veo como el cambio significa el grado, ¿verdad? El grado del impacto que va a tener o que tiene cada sello o cada juicio sobre la tierra. Y es cada vez peor, peor y peor. ¿Okay? Y se va sumando al anterior y se van poniendo las cosas peores, ¿no? Bueno, y el quinto sello es interesante. Aquí se desconecta de los 4 anteriores y lo leemos aquí. Nos dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca, y le fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Tremendo este sello, interesantísimo. Bueno, pues la característica es obvia. Este sello representa las almas de redimidos clamando por justicia. ¿Okay? Personas que mueren por causa del Evangelio. Y aquí hay varios datos interesantes que quiero compartir con ustedes. Y hay una diversidad de opiniones. Pero hay cosas claras aquí. Por ejemplo, se le dan vestiduras blancas. Ya sabemos a quiénes se le dan vestiduras blancas, ¿verdad que sí? A los redimidos, a los que vencen. ¿Okay? Así, y lo vemos claramente aquí. Murieron por causa del Evangelio, ¿no? Entonces, ellos claman por justicia. Ahora, no quiero que piensen que están clamando por una justicia de venganza. No. Están clamando por justicia porque siguen los moradores de la tierra, como los dice aquí, los perseguidores persiguiendo a la iglesia, matando gente, y ellos están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Ese es el contexto ahí, ¿no? Entonces son asesinados, se les dice, tienen que esperar, porque hay más hermanos de ustedes, ¿verdad? Y hermanos nuestros, obviamente, que van a morir por la misma causa, ¿ok? Por causa de la palabra, por causa del Evangelio, ¿ok? Yo creo, mis queridos hermanos, que el honor más grande que podemos recibir nosotros en esta tierra es morir por causa de Cristo. Yo eso lo creo personalmente. No hay honor más grande que podamos recibir nosotros. Bueno, esto también me dijo a mí que Dios en su omnisciencia sabe cuándo y cómo vamos a morir. No, espérense, todavía faltan. Sabe exactamente quiénes son, sabe exactamente cuántos faltan y cuándo va a suceder. Y así la Escritura dice que el hombre tiene solamente una vida, ¿verdad? Y después juicio. Está destinado el hombre a vivir una vez y después juicio. Y el Señor conoce hasta los pelos de nuestra cabeza. Y Él sabe cuándo usted y yo vamos a morir y cómo vamos a morir. Vamos primero a dar las interpretaciones de las varias escuelas de pensamiento. Corresponde a la era de los mártires para los historicistas. En la historia del Imperio Romano, estos años fueron los peores. Sabemos que Nerón y otros emperadores persiguieron terriblemente a los cristianos, pero estos fueron los peores bajo estos dos señores que correinaron juntos en el imperio, ¿verdad? Y fue la época más sangrienta para los cristianos. Y los historicistas dicen, eso apunta a este periodo. Los preteristas, aquí es que tenemos que abundar aquí en esto un poquito. Como ellos creen que esto tiene que ver todo con la guerra judío-rumana que termina en la destrucción de Jerusalén y del templo, estos muertos, que están ahí, y vamos a ver en el lugar donde están, es bien importante ese punto, pues son los perseguidos por los judíos. Y aquí hay un problemilla para los preteristas, ¿verdad? Porque la guerra es entre judíos y romanos.
como la guerra durante la guerra no se persiguió específicamente a los cristianos. Era una guerra que vino porque los judíos se rebelaron contra Roma. Y esa era la razón de la guerra, no era por persecución. Había persecución en esta época y como dice aquí, la mayoría de las persecuciones, si no todas, venían de parte de los judíos. Hasta que Nerón en sus años finales persiguió a los cristianos, se volvió medio loco, pero aún así los judíos incitaban a los romanos a perseguirlos. Y los preteristas pues dicen que estos moradores de la tierra que menciona aquí, los cuales están pidiendo justicia, bueno, los santos están pidiendo justicia contra ellos, son judíos, los judíos perseguidores. Pero la guerra judío-romana, esa no fue la razón. El evangelio no fue la razón, ¿verdad? Así que murieron predicando la palabra de Dios, fueron perseguidos. Así que esto apunta a otra cosa, en mi opinión, ¿no? Los futuristas también tienen un pequeño problema aquí, porque dicen que estos son las personas que mueren durante la tribulación. Y noten que murieron murieron ¿por qué? ¿Por causa de qué? Del evangelio. Un momento, pero la iglesia no va a estar presente en la tribulación. Que todos estos, como la iglesia no va a estar presente, pues son judíos que vienen a Cristo durante la tribulación y los matan, ¿verdad? Esa es la respuesta de ellos. Bueno, así que hay varios retos aquí. Yo creo que la iglesia va a pasar por la tribulación y estos son personas creyentes de toda raza, de toda nación, de todo credo, judíos, no judíos, que mueren en este periodo por causa de esto que está sucediendo, ¿verdad? Y esto quizás se vea un poquito más tarde cuando veamos a la bestia y todas estas cosas, ¿no? Los idealistas, una vez más, generalizando a través de toda la historia, todos los que han muerto por causa del evangelio, a través de toda la historia hasta el presente, eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la pregunta de Marilyn, las características de estos mártires. Es muy importante ver estos detalles. ¿Dónde están las almas?, preguntó ella. Ahí está, debajo del altar. Ahí lo dice, lea usted su Biblia, ahí lo dice, ¿verdad? Dice aquí, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, esto es un detalle importantísimo, ¿ok? Importantísimo. Están debajo del altar, ¿ok? Enfatiza entonces esto, el carácter sacrificial de estas personas. Su muerte fue a causa del evangelio. ¿Okay? Ahora, si usted va a Levíticos capítulo 4, ahí se lo doy, versículo 7, específicamente cuando se sacrificaba el animal para expiación de pecados, la sangre del animal era rociada en la base del altar. Nada más con el testigo, ¿verdad? Ya sabemos por qué están debajo del altar. Estas personas fueron sacrificadas como animales, ¿ok? Y por eso están debajo del altar. Están cerca de la presencia de Dios. ¿Okay? Todos los que dan sus vidas por causa del evangelio son como un sacrificio aceptable para Dios. Por eso dije, el honor más grande que podemos tener nosotros es morir por causa del evangelio. ¿Okay? Morir. Ahora, otro pasaje interesante que tenemos en Levítico 17, la vida de la carne está en la sangre, todos conocen ese pasaje. Ahora, esa palabra vida en el hebreo original es nepesh o nefesh, ¿verdad? Nefesh, y significa alma realmente. A veces se traduce como vida, pero en la gran mayoría de los casos significa alma, ¿no? Así que el alma de la carne está en la sangre. Entonces, una vez más, vemos la conexión aquí. Estas personas se sacrificaron por el evangelio, su sangre fue derramada. ¿Okay? Ahora, ¿qué está haciendo el Señor aquí en Levítico 17? Está prohibiendo comer o beber sangre, que no coman sangre, porque Él ha puesto la sangre para expiación de pecado. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, no se puede comer sangre para los judíos. Y la sangre era
ofrecida y el Señor recibía la sangre del animal como un sacrificio aceptable. De la misma manera recibe la sangre de estos mártires como un sacrificio aceptable y por eso están debajo del altar, ¿no? Todos recibieron vestiduras blancas. Claro, sabemos quiénes son. Ahí están los pasajes que ya hemos dado al respecto. Son redimidos, pero redimidos especiales, que están cerca del trono, ¿verdad? Están cerca del trono celestial, ahí cerquita del altar, ¿verdad? Yo me imagino que es un altar gigantesco y ahí ellos están cerquita, el altar está por encima de ellos, ¿no? Y eso fue lo que Juan vio, ¿no? Ocupan un lugar especial en el trono celestial. Ocupan un lugar celestial en el trono celestial, estos mártires. Porque murieron obviamente por causa del evangelio. Ahora regresemos un poco a los 4 caballos con sus jinetes. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común? Dije que armonizaban, ¿verdad? Por eso dije que el primero no podía ser Cristo, ¿verdad? Lo primero que vemos es que a todos se le da autoridad y a Cristo no hay que darle ninguna autoridad porque Él tiene toda la autoridad. Amén. Ok. Un reflejo de esto lo vemos en Job, capítulo 1, capítulo 2, que Dios le da autoridad a Satanás para quitarle todo a Job, ¿verdad? Pero no lo toques. Bueno, le salió el tiro por la culata a Satanás y vuelve y le dice, no, pues déjame tocarlo para que veas cómo te maldice en tu misma cara. Ah, pues está bien, tócalo, pero no lo mates. O sea, Dios está en control, ¿verdad? Y vemos que aquí Dios le está dando autoridad a esta persona. Yo creo que es la misma persona que va cambiando de color, ¿verdad? Al principio todo se ve bonito y después empieza a sacar las garras y empieza toda esta calamidad, ¿no? La autoridad viene de la misma fuente, eso yo creo que está claro. Cada ser viviente le dice, ven, ¿verdad? Y salió y se le dio autoridad. Ven y salió y se le dio autoridad. La autoridad viene del trono de Dios. Es la misma fuente para todos los jinetes, ¿verdad?, de estos caballos. Bueno, y vamos a llegar a unas conclusiones aquí. Si yo miré esto y me fui un poquito por el lado idealista en el sentido de que desde 2000 años para acá, que se cuenta estos periodos, ¿verdad? Esto fue en el primer siglo, ¿no? Siempre ha habido guerras, rumores de guerras, hambre, pestilencias. Lo de las fieras del campo, pues no sé, ¿verdad? Pero siempre ha habido conflictos. Nunca en ningún tiempo de la historia ha habido completa y absoluta paz en el planeta. En ningún tiempo, ¿ok? Es como si los 4 jinetes han estado cabalgando a través de la historia, ¿ok? Y yo creo que a Juan se le muestra en cierto sentido una visión del futuro, ¿ok? Que en el futuro seguirá habiendo guerras, muertes, persecución. Ya Juan había experimentado todo esto, la persecución y todas estas cosas, los sufrimientos, los apóstoles, todos, ¿verdad? Y el Señor le está diciendo, esto no va a parar. Es más, se va a poner peor. Se va a poner peor, ¿verdad? El cambio de colores en los caballos nos indica que todo va a ir empeorando. ¿Okay? Hasta que venga uno que aparentemente va a traer paz. Aparentemente, pero esta paz durará poco tiempo. ¿Okay? El primer sello conquista en su gran caballo blanco, es admirado, venerado, ¿verdad? Y de momento, ¿verdad?, poco tiempo después empieza a sacar las garras, como decimos. A este personaje, como dije, se le dará poder militar, me refiero, autoridad, y como vamos a ver en otros capítulos, va a tener una sede de gobierno. Va a perseguir, va a matar a los santos de Dios. Estas son las almas
debajo del altar, en mi opinión. Va a haber periodos de escasez, hambre, pero esta vez como nunca. La Escritura nos dice, el mismo Señor Jesucristo dice que como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé, mis queridos hermanos? Dice que no había ni un solo pensamiento de bien. Hasta los pensamientos eran del mal. Todo el mundo hacía lo que se le pegaba la gana, ¿verdad? Y vivían desenfrenadamente. La Escritura dice que en esos últimos días el amor de muchos se enfriará. Dice que a lo bueno se le va a llamar malo, a lo malo bueno. Y ya estamos viendo esas cosas. Ya estamos viendo todas esas cosas. Y esto se va a poner peor. Las cosas no se van a poner mejor. ¿Ok? Y bueno, y eso es lo que yo creo que está ocurriendo aquí. Ahora, conclusión, a pesar de todas estas cosas que suenan muy, muy aterrorizantes, ¿verdad? Yo quiero que usted sepa que Dios está en control. Que no hay por qué estar ansiosos. Yo he visto creyentes, que si el rapto, que si esto, que si cuando, yo no quiero pasar. Óigame, si Dios está en control, deje que Dios sea Dios. Vamos a pasar por lo que tengamos que pasar, mis queridos hermanos. No estamos pasando ya por pruebas. No tenemos pruebas ya, ¿verdad? Y sí se va a poner peor la cosa, pero nosotros sabemos en quién confiamos. Y quiero que sepa que el Cordero que venció está en el medio de toda esta cosa. Él es el que está llevando la voz cantante aquí, está desatando los sellos, está en medio de toda la acción, mientras el Dios soberano de la creación está sentado en su trono. Y esto no va a cambiar. El Cordero que venció siempre va a estar a la diestra del trono de Dios, y Dios siempre va a estar en su trono. Desde ahora y para siempre. Amén. ¿Ok? Incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos capacite para entender estas cosas y estar preparados, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. Queremos ser siervos buenos, fieles, que cuando Él venga nos encuentre trabajando en la obra a la cual Él nos llamó. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, eres tú, Señor. Gracias por tu divina y poderosa palabra reveladora de muchos detalles, Señor. Nosotros no confiamos, Señor, en el hombre. No podemos o no ponemos nuestra capacidad en ningún ser humano. No ponemos nuestra confianza en la capacidad de ningún ser humano, Señor. Confiamos en ti y solo en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des el discernimiento, el don de discernimiento de espíritus, para nosotros ver estas señales con claridad. Que nuestros ojos espirituales puedan ver cómo se van desarrollando estos eventos para nosotros, no para nosotros correr ni escondernos, al contrario, para salir a predicar tu palabra con más energía y más denuedo, Señor. Para prepararnos para lo que viene, Señor, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros y no temeremos a nada ni a nadie, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos capacites en todas estas cosas y nos enseñes a ver claramente estas señales, Señor. Y nos capacites para entender lo que hay aquí escrito en tu libro, Señor, para interpretarlo correctamente con tu verdad, Señor, y no estar especulando en cosas que no valen la pena, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Una vez más, honor y gloria al Cordero que venció, digno de toda alabanza y de toda adoración. En ese nombre hemos orado y pedido estas cosas
Y toda su iglesia dice, amén, mis queridos hermanos. Vamos a ponerlo de pie.